Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Dorian García. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titulares solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Dorian García, quien es cirujano plástico. Doctor, un placer tenerlo hoy en nuestro programa. Gracias a usted por permitirme aquí compartir un momento de calidad. Doctor, es la primera vez que lo tenemos, entonces vamos a conocer ese personaje detrás de la bata un poquito. Entre tantas áreas de la medicina, cuénteme cómo fue su camino hasta la cirugía plástica, doctor. Bueno, yo primero quería ser ingeniero, luego vivía muy cerquita de mi abuela, entonces mi abuela siempre padecía de hipertensión arterial y cada rato tenía que llevarla a la clínica o al hospital. Entonces era muy fácil, y yo dije, pero hay que hacer algo para uno ayudar a la persona o a los familiares cercanos. Después de eso, ya cuando me inscribo en la universidad, todo mi camino era para estudiar en medicina interna y luego cardiología. Sí. Hasta que llegué al internado, que vi que la cirugía me llamaba más la atención que la parte clínica. Luego me gradué de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y cuando decido realmente que voy a ser cirujano plástico es cuando yo hago mi pasantía en un pueblo que llaman Hondo Valle, que está en el sur profundo, que pertenece a la provincia de Elías Piña. Siempre había una señora que llegaba, que tenía una secuela post-quemadura, lo que nosotros conocemos ahora como una cinequia en el cuello, que no podía levantar el cuello por una cicatriz retráctil que tenía producto de una explosión con una greca. Sí. La señora era de nacionalidad haitiana y siempre nadie quería verla, yo siempre la veía. Y de repente yo me pongo a investigar qué uno puede hacer para ayudar a ese tipo de personas que nadie lo quiere en la sociedad por alguna condición, por accidente y eso. Entonces ahí decido que voy a hacer cirujano plástico porque era la única condición o la única especialidad que podía tratar de que esas personas vuelvan a tener una vida cotidiana normal. Sí. Y de ahí me sale el interés para hacer cirugía plástica. Luego hago cirugía general en el Hospital de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y posteriormente hago cirugía plástica en Venezuela. Entiendo, doctor, pero usted me está mencionando algo que pocas veces se toca cuando se habla de la cirugía plástica, y es esa parte donde la cirugía no se ve de una manera banal, sino que está resolviendo una enfermedad, un problema en un paciente. La mayoría de los médicos y la población general piensan que la cirugía plástica solo tiene que ver con la parte estética, hablando de liposucción, cirugía de mama de aumento, glúteo y abdomen. Sin embargo, hay un campo grandísimo de la cirugía plástica, que es la parte reconstructiva, y es lo que a uno más le gusta hacer. Sí. Pero como esa parte reconstructiva casi no vende,
Uno publica en las redes sociales cualquier caso de reconstructiva y no tiene nada. Sin embargo, hace una publicación de una chica después de una lipoescultura mostrando sus glúteos, sí, y se mete 100,000 reproducciones. Sin embargo, nosotros somos los encargados en la parte congénita de hacer las pacientes que tienen labio hendido, paladar y labio hendido. Sí. Los niños que nacen con la ausencia de una orejita, somos los cirujanos plásticos que lo hacemos. Cuando tienen hendidura facial, otro tipo de hendidura. Si tiene que hacer un aumento de mentón porque están haciendo sin el mentoncito, lo hace el cirujano plástico. También en el caso de la paciente que le amputan una mama por un cáncer de mama, sí, los cirujanos plásticos somos los encargados de reconstruirlo. También los genitales, si tiene alguna lesión, también somos los cirujanos plásticos los que reconstruimos. Y un gran número de pacientes que son los pacientes quemados, como la cirugía plástica tiene una parte que es la caumatología, son los cirujanos plásticos que hacemos lo que son la cobertura cutánea, puede ser con injerto, con corgajo. Esos somos los cirujanos plásticos que lo hacemos. Entiendo. Y justo hablando de un tema que muy pocas veces se ha hablado, está la gigantomastía, que es en este que vamos a caer. Cuando hablamos de gigantomastía, ¿a qué nos referimos, doctor? La gigantomastia es el aumento exagerado del tejido mamario. Okay. Las mamas normalmente deben pesar de 300 a 400 gramos. Cuando las mamas sobrepasan los 1.500 gramos, es que hablamos de gigantomastia. Entonces, cuando las mamas pesan de 400 a 600, hablamos de hipertrofia mamaria grado 1, de 600 a 1.000, hipertrofia mamaria grado 2, hipertrofia mamaria grado 3, de 1.000 a 1.500 gramos, y mayor de 1.500 gramos, hablamos de gigantomastia. Es una enfermedad que en otros países es rara. Sin embargo, aquí nosotros la conocemos como la gran incapacitante, porque es muy frecuente y los pacientes tienen muchas limitaciones funcionales, tanto para encontrar un sostén adecuado, para trabajar, para deambular, aparte de eso, del dolor crónico que esas mujeres se quejan por ese aumento de esa mama tan grande. ¿Y qué puede causar esto, doctor? Porque generalmente pensamos en factores genéticos, pero también pueden haber condiciones, no sé si hay alguna sustancia que puede provocarlo por situaciones hormonales. ¿Cuáles son las diferentes causas? Bueno, la gigantomastia no tiene una causa tan conocida. Sin embargo, lo dividen en dos partes, una parte que es ambiental y una parte genética. Se ha demostrado que la paciente que tienen descendencia, que la abuela, una tía tuvo gigantomastia, hay más propenso de que esa chica pueda tener gigantomastia. Y una parte, en esa parte de la genética, forma parte de lo que es la hormona. Se ha demostrado que las células mamarias en esas pacientes tienen una gran afinidad por esos receptores hormonales, produciendo un aumento del tejido mamario y como consiguiente también un aumento de las mamas propiamente dichas. Hay algunos pacientes que tienen algo ambiental, que es por el estilo de vida que tienen, que comen de forma considerable, y entonces las mamas, como están compuestas por tejido graso y tejido glandular, la parte del tejido graso aumenta de peso y también entonces las mamas aumentan de peso. Esas son las dos partes fundamentales por las cuales las mamas pueden aumentar de peso. Sí, ¿esta es una condición propia de las mujeres o también se pudiera ver en un hombre? En los hombres no existe el término gigantomastia, sino ginecomastia. Okay. Entonces, que es el aumento de las mamas en el varón. Entiendo. En la hembra se llama gigantomastia. O sea que la condición, pero con un nombre diferente. Con un nombre diferente, pero normalmente en el varón es más por tejido glandular. Okay. Y puede ser fisiológica en algunos casos, cuando el niño cuando nace, porque todavía están los receptores hormonales de la mama que se transmiten a través del cordón umbilical, las mamas pueden estar aumentadas de tamaño. Incluso las mamas de un niño pueden incluso tener un poquito de leche. Entiendo. Ya en la pubertad, como todavía los cambios hormonales que ocurren a nivel de la pubertad, pues las mamas pueden aumentar de tamaño, y también ya en la vida adulta, en la vida senil, como disminuyen los niveles de testosterona y aumentan los niveles de estrógeno en los señores de esa edad, las mamas pueden crecer un poquito más, y eso es de forma fisiológica, o sea que es normal en ese momento. Sí. Regresando al caso de las mujeres, cuando una mujer está presentando este tipo de condición, ¿se va viendo desde la adolescencia que comienza el desarrollo, o ya es cuando termina la etapa del desarrollo que entonces comienzan a crecer las mamas? Hay pacientes que ya en el desarrollo
12, 13 años, tienen un aumento considerable de las mamas. Yeah. Son flaquitas, sin embargo, tienen una capacidad de que esos receptores hormonales de las mamas y aumentan muchísimo esos tejidos mamarios. Entonces, en esas pacientes, uno trata de orientarla y llevarla a cirugía para quitarle ese exceso de peso, porque la mayoría le hacen mucho bullying en el colegio, no encuentran una ropa adecuada, solamente se le ve la mama grandísima y toda la parte del cuerpo más pequeñas, que no hay una proporción directa en lo que es el tejido mamario y el resto del cuerpo. ¿Cuáles serían estos síntomas iniciales que pudieran ser una alerta en una paciente que la esté presentando? El primer síntoma va a ser el aumento de las mamas, el aumento de la mama. Muchas presentan dolor a nivel cervical. Los músculos que están aquí arriba, un músculo que llaman trapecio, se aumentan de tamaño para poder contrarrestar el peso de las mamas. Y donde el surco que deja el sostén, tiene un surco que le duele muchísimo en esa zona, y también hay muchas que nos la refieren el traumatólogo y el neurocirujano porque tienen desviación de la columna asociado al peso de las mamas. Y otros, que es un síntoma muy frecuente, como la paciente no tiene la capacidad de higienizarse bien y secarse lo que es la parte inferior de las mamas, que nosotros conocemos como surco mamario, son muy propensas a tener infecciones micóticas, o sea, por hongo, ahí a repetición. Esos son los síntomas más frecuentes que suelen presentar este tipo de pacientes. ¿Y cuál sería un tratamiento que se les realizaría? ¿Todo depende de qué tanto crezca? Lo primero, como las mamas están compuestas por tejido graso y tejido glandular, uno le pregunta a las pacientes, cuando usted aumenta de peso, las mamas le aumentan. Si cuando aumenta de peso y la mama es porque está expensa de tejido graso. Entonces uno le dice a la paciente, tiene que bajar un poco de peso. Cuando baja de peso, las mamas le bajan. Si las mamas no le bajan, entonces es porque está expensa de tejido glandular. Y entonces la única solución que hay en ese paciente es someterla a una cirugía que le llaman mamoplastia de reducción o reducción mamaria. Pero cuando a una paciente se le hace la reducción, me imagino que también tienen que trabajar entre la causa que la produce, porque si la paciente no ataca la causa, ¿puede ser recurrente? Claro, por eso es que a los pacientes se le hace una evaluación exhaustiva, se le hacen pruebas hormonales y se le interroga bien. Si el aumento mamario está relacionado a lo que es el aumento de peso de la paciente debe primero bajar de peso, porque si nosotros no corregimos la causa de su aumento de peso, después que la operemos, la parte que dejemos de las mamas que tenga contenido graso, cuando la paciente se sigue alimentando como se alimenta, va a volver a crecer y las mamas van a crecer, tal vez no como antes de operarse, pero sí un poquito grande también. Doctor, ¿qué tanto se afecta la calidad de vida de una persona cuando tiene de una mujer cuando tiene este tipo de condición a la hora de tener que ejercitarse o de hacer cosas normales, tal vez utilizar mucho las manos en lo que se dedique y las posiciones de trabajo? Esa paciente que tiene gigantomastia es conocida como la gran incapacitante, porque las pacientes tienen problemas para incorporarse al trabajo, ya que cuando se agachan no tienen la capacidad de incorporarse rápidamente y entonces sufren de mucho dolor. No tienen la capacidad de conseguir un sostén adecuado. A veces tienen que usar algunas fajitas y usted la ve que tiene muchas quemaduras producto de la fricción de esas fajas que utilizan. Y aunado a eso, esas pacientes siempre tienen que estar secándose mucho esa zona, incluso usan desodorante en la parte inferior de las mamas, y a pesar de eso hay muchas pacientes que tienen infecciones por hongo ahí, y eso le limita en la vida sexual. No quieren desnudarse delante del esposo, no quieren salir porque la gente le vocifera en la calle cosas por las mamas tan grandes, y algo que realmente que esas pacientes incluso tienen que mandar la psicología antes y después de operarla para que puedan superar el trauma de la sociedad por esa mama tan grande. Sí, doctor, usted sabe que en la cirugía plástica siempre hemos visto el aumento de mama y a veces hay unos aumentos que son exagerados. ¿Un aumento de exagerado se puede convertir en un caso de una persona que esté sufriendo entonces de esta condición por la exageración de los implantes? Claro, porque los implantes van a ejercer un peso. Si le colocamos unos implantes de 300 cc, son 300 gramos, y eso es lo normal del volumen de la mama. Si tú no tienes 300 gramos de tus mamas y te colocamos 300, algunas mujeres quieren 400, 600, eso le estamos aumentando el peso de las mamas. ¿Y qué va a pasar? Ya tú no entraría
en una gigantomastia propiamente dicha, pero ya sí en una hipertrofia mamaria grado 3 o grado 2, y que si la paciente aumenta de peso, y aumenta de peso lo que es el tejido glandular y el tejido mamario, la paciente puede llegar a tener síntomas de una gigantomastia que le explicamos anteriormente. Entiendo. Desde más o menos, ¿cuál es la edad más joven en que se puede comenzar a presentar estos sintomatologías, sobre todo en las adolescentes, para que las mamás puedan tener una alerta? Hemos tenido pacientes de 11 y 12 años Wow. que tienen una formación temprana, que tienen un aumento de cerrado de las mamas y van a nuestra consulta. Nosotros a veces le decimos, como todavía no tienen la madurez hormonal necesaria, que espere por lo menos 2 o 3 años más, y ya a los 13 a 14 años ya hay que buscar la manera de resolver ese problema a esas niñas. Pero ellas desde pequeñas usted le ve que esas niñas son flaquitas en las extremidades inferiores, el abdomen, y ve cuando llegan a la parte del tronco, tienen unas mamas bastante grandes, la cual no es relacionada con la otra parte del cuerpo. Y en el caso contrario, cuando no es una pacientita que sea flaquita, sino que esté en sobrepeso, ¿cómo usted identifica que sí está teniendo esta condición y no es propia del sobrepeso que tiene? No, si esa paciente vemos que está aumentando considerablemente tanto el abdomen, la espalda, lo que hablamos con la familiar, le decimos, tiene que llevarla a control con el nutricionista, con el endocrinólogo para determinar sus niveles hormonales y que baje de peso, porque si ya no baja de peso, las mamas no le van a bajar de peso, y entonces la cirugía de la mama, lo ideal es operar al paciente cuando esté más o menos en el peso ideal, porque si no lo opera las mamas, una paciente gordita, lo que va a hacer es que cuando la paciente baje de peso, las cicatrices y la forma de las mamas van a variar, porque las mamas van a bajar también el componente graso después de la pérdida de peso. Me ha mencionado dos formas, me ha mencionado el componente graso y también me ha mencionado cuando es glandular. Cuando usted le llega al paciente, ¿cuál es este método de diagnóstico que le permite identificar cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Normalmente, con la historia clínica, uno le pregunta a la paciente, ¿usted cuando baja de peso le bajan las mamas? Si bajan, uno sabe que tiene un componente graso importante. Aparte de eso, le hace un ecosonograma mamario y ahí vamos a ver la cantidad de grasa y tejido glandular que tiene la paciente. Pero lo más importante es el interrogatorio, porque la paciente dice, mire, doctor, desde que yo pierdo 10 libras, las mamas se me desaparecen, se me secan, como dicen ellas. Entonces tú dices, pero entonces esto es propiamente tejido graso de la paciente. Una paciente que tenga esta condición puede recurrir en otras enfermedades sistémicas que se le haya producido el aumento de la mama. Bueno, si tiene trastornos hormonales y esas hormonas actúan directamente sobre el tejido glandular, pueden aumentar el tejido mamario y puede llegar incluso a una hipertrofia mamaria severa o gigantomastia. Y otra cosa que puede ocasionarle que es cuando tiene esa mama tan grande, pueden incluso tener trastornos a nivel de la columna vertebral, puede tener hernia discal, puede tener inflamación de todos los músculos que están a nivel de la parte superior, para los que actúan mucho para poder contrarrestar ese peso de esa mama. Lo ideal es que si tú tienes las mamas grandes y tienes cualquier síntoma, acuda a un cirujano plástico o a un endocrinólogo para determinar cuál ha sido la causa posible del aumento de la mama. Sí, doctor, ¿cuál ha sido el caso más complicado que usted ha tenido por descuido en unas mamas gigantes? Una paciente que operamos, que se hizo viral porque ella trabajaba en el Parque Enriquillo, y hicieron un video que se hizo viral porque ella dijo que se quería suicidar. Wow. Porque no aguantaba el peso de las mamas, andaba con un batón porque no podía sostenerse. Entonces operamos a esa paciente, una paciente sin recursos, con mucha comorbilidad, diabética, hipertensa, y le hicimos una mamoplastia de reducción donde pudimos retirar de su mama 26 libras de ambas. Y justo me acaba de decir de unas personas que no tenían los recursos para la operación, y tengo entendido que usted trabaja en la Clínica Cristiana Integral, de Salud Integral. Sí, nosotros trabajamos allí en la Clínica Cristiana de Salud Integral, donde estamos haciendo jornadas y operativos para tratar de que las pacientes que no tienen recursos poder operarla. Y algunas que tienen un poco de recursos, tratar de hacerlo a un costo que sea poco significativo. Sí, y más o menos ¿cómo son estas jornadas, doctor? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo puede ir una persona interesada? Normalmente nosotros vamos toda la semana, el día miércoles en la mañana, hacemos evaluación. Al hacer la evaluación vamos nosotros clasificando a las pacientes por orden de prioridad.
Si tú tienes las mamas muy grandes, entonces tú entras como un primordial. Hay que tenerle, ojo, debe ir en la próxima jornada. Entonces la paciente se acerca, le hacemos estudio de laboratorio y le decimos, mira, más o menos vamos a operar el mes próximo, en 2 meses vamos a hacer nuestra jornada. Preparamos al paciente, le hacemos primero la analítica de rutina. Sí. Si vemos que hay alguna alteración, vamos corrigiéndola hasta que llegue el día de la cirugía, y normalmente eso es lo que hacemos con este tipo de pacientes. ¿Hay alguna contraindicación para realizar estos tipos de cirugía? Bueno, que sea una paciente que tenga alguna condición que su enfermedad no le permita operarse, pero la mayoría de las pacientes se pueden operar. Si son hipertensas, lo que hacemos es que la evalúa el cardiólogo, le hace evaluación cardiovascular, le hace ecocardiograma y todo eso, y si está todo bien le da acto. Ahora, si tiene una condición de una enfermedad que realmente el cardiólogo diga que no se puede operar, o algún otro especialista, no lo operamos, pero propiamente dice, es difícil uno rechazar a un tipo de paciente, porque es raro, porque son pacientes muy jóvenes la mayoría. Doctor, ¿y qué tantos pacientes le llegan, o qué tantas pacientes le llegan con esta condición? Porque realmente a veces andamos en la calle y no nos damos cuenta de que puede estar siendo muy frecuente en nuestro país. Claro, lo que pasa es que uno no ve lo que uno busca. Si usted empieza a ver ahora en la calle, no, posiblemente ahora toda aquí, todísima. Entonces, de 10 pacientes que nosotros estamos viendo en la consulta, aproximadamente de 3 a 4 pacientes tienen gigantomastia. A pesar de que la literatura dice que es una enfermedad muy rara, pero aquí en República Dominicana es bastante común, y lo peor del caso es que se le presenta muchas veces a la clase más desposeída, porque la clase más desposeída a veces es que no tiene los recursos para comer bien. Entonces lo que hace es que solamente se llena. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa comida comienza a aumentar de peso, y los pacientes, ¿qué va a pasar? Las mamas sumamente grandes. Pero no todas las personas cuando tienen sobrepeso les pudiera suceder esta situación. No, siempre tienen que tener alguna condición de la glándula o de la grasa que se le deposite en el seno. No todas, pero su gran mayoría de pacientes, cuando aumenta de peso, las senos le aumentan también. Sí. ¿Qué pasa? Que hay aumento de peso que no es tan desproporcional, o que esas grasas no tienen tanta afinidad para llegar a lo que es el tejido glandular, a las mamas, y aumentan en otra zona, que puede ser el abdomen, los glúteos, pero muchos pacientes sí presentan aumento de las mamas después de aumentar de peso. Doctor, ¿y cuántas intervenciones están teniendo a través de su clínica? ¿Cuántos pacientes están viendo? Nosotros, el plan es tratar de operar por lo menos 6 pacientes mensual. 6 pacientes mensual. Este sábado vamos a operar 3 pacientes, y probablemente vamos a seguir evaluando más pacientes para seguir aumentando, tratando de que por lo menos se haga 6 pacientes al mes. Sí, es un buen número. Sí, y el impacto que usted ve desde su posición que está teniendo este tipo para esas vidas y para esas mujeres. La paciente, inmediatamente a la cirugía, lo que hacen es que lloran de la emoción. Entonces le cambia la vida a esas pacientes, ya se pueden incorporar al trabajar, se pueden desnudar fácilmente, consiguen una prenda de vestir adecuada, el sostén adecuado. Entonces es algo sumamente gratificante para uno cuando lo hace. Pues le iba a preguntar también justo de eso, ¿cómo es el postoperatorio? Porque cuando vemos generalmente cirugías estéticas, vemos que hay un postoperatorio que yo le tengo respeto, y solo por eso, doctor, yo lo pienso 2 veces antes de entrar en ese quirófano. Pero vemos que tienen como que darse masaje, tienen que hacer muchos pasos. ¿Cómo es en este caso? En el caso de la cirugía mamaria, el paciente se recupera básicamente de 3 a 4 semanas, puede hacer sus actividades cotidianas normal. En la primera semana el paciente, desde el día de la cirugía, el paciente se va con su sostén postoperatorio y tiene que ir a nuestra clínica para hacerse la cura 2 veces a la semana, y a veces 1 vez a la semana. Solamente nosotros hacemos las curas, porque mientras más gente toca las heridas, hay más probabilidades de que se infecten las heridas. Y como estas pacientes muchas veces tienen un nivel socioeconómico bastante bajo y también educacional, no saben cómo tratar las heridas. Y para evitar ese tipo de complicaciones, nosotros nos dedicamos a hacerle ese tipo de cura. Después, el paciente tiene que, después de la cirugía, usa antibióticos, analgésicos, protectores gástricos, vitaminas y proteínas. Después de eso, el paciente va a durar 3 meses con el sostén. ¿Es un sostén especial? Un sostén, no necesita un sostén especial, no necesita masaje y nada de eso. No hay una cirugía que no duele, no es dolorosa.
Sí. Porque lo que duele son los masajes después de la cirugía. Sí. No lleva ese tipo de procedimientos. Gracias a Dios. Sí. ¿Y los tiempos más o menos que dura una cirugía de este tipo? ¿O depende también del caso, la complicación, que tan grande estén? ¿Cómo es esto? Va a depender primero del equipo quirúrgico, del tamaño de las mamas. Pero normalmente es una cirugía de 3 horas, 3 horas y media, máximo. Cuando algunos casos que puede ser hasta 2 horas, dependiendo del tipo de técnica quirúrgica que usted utilice y el tipo de paciente. Por eso es una cirugía que nosotros hacemos en la mañana y el paciente se va en la tarde en su casa, para su casa ambulatoria. Sí, sí. Me acaba de mencionar el equipo quirúrgico y estamos viendo muchos casos de intrusismo, sobre todo en el área de la cirugía plástica. Doctor, en esta parte donde se manejan el aumento de mama también se están presentando casos de intrusismo. En este caso estamos hablando de reducción de mama. Ajá. En este caso no hay tanto intrusismo porque el intrusismo, ¿sabe dónde ocurre? Ajá. Donde hay dinero. Okay. Aquí no hay dinero, aquí Entiendo. uno lo hace por amor. ¿Me entiendes? Sí. Uno lo hace por amor. Sí. Y segundo, como es una técnica que no es tan fácil de aprender, casi no hay intrusismo. Ahora sí, en aumento de mama, en lipo, abdominoplastia, hay una mina a veces de colegas y otras veces de que no son colegas que ejercen la cirugía plástica de forma ilegal. Doctor, ¿por qué la clínica cristiana, que es el lugar donde usted trabaja, se ha interesado tanto en este tipo de condiciones en la mujer y qué fue lo que lo motivó a realizar este tipo de jornada? Nosotros hicimos hace como 2 o 3 años que hicimos una jornada allá, hicimos 6 cirugías de reducciones mamarias y fue la primera vez. Ellos se motivaron porque vieron la alegría que le causa al paciente después de someterse a un tipo de cirugía. Ahí en la sala de postoperatorio, parece que hay una fiesta después que salen esas pacientes. Algunas lloran de la emoción y otras... y entonces eso lo motivó a ellos a hacer eso. Y no para tanto cirugía plástica, sino allí se hace todo tipo de cirugía. A veces se hace de cirugía general, ginecológica, todo tipo de cirugía se está haciendo allí. Entiendo. ¿Cuáles ejercicios no pudiera hacer una paciente que tuviera este tipo de condiciones y luego de la cirugía pudiera hacerlo? Lo primero es que la paciente después de la cirugía no puede hacer mucho ejercicio que tú tengas que levantar los brazos. Ajá. Normalmente cuando uno hace la cirugía mamaria, en el caso de esta parte que es gigantomastia, uno fija lo que es el colgajo, que es lo que va a darle que el complejo de la presión se mantenga vivo. Uno lo fija al músculo pectoral mayor, que está en el músculo que está aquí delante. Y ese músculo tiene una inserción en lo que es en la parte del húmero. Entonces, cuando tú levantas el brazo, las mamas se modifican. Entonces, a la paciente le decimos, no puede levantar peso por los primeros 3 meses. Si es grande ese esfuerzo, después del 6º mes puede ir al gimnasio y no tiene ninguna contraindicación. Le voy a hacer otra pregunta que me imagino que le hacen mucho. ¿Qué cicatrices le puede quedar a una mujer? Porque vamos a ser serios, la vanidad siempre va a estar en la mujer y en quererse ver bonita después de un procedimiento quirúrgico. Claro. Esa es una pregunta creo que es la que más hacen. Y las pacientes deben entender, no existe cirugía sin cicatriz. Cuando te dice que no hay cicatriz es porque te están vendiendo algo que no existe o que quieren engañarte. Y la cicatriz en cirugía mamaria es directamente proporcional al tamaño de las mamas y al grado de caída de las mamas. Por ejemplo, para que tenga una idea, si esto que está aquí, la horquilla del esternón, ¿no? Aquí, uno mide desde la horquilla del esternón hasta el complejo de la areola y el pezón. Lo normal que debe existir es de 19 a 21 centímetros. En caso de gigantomastia, vemos pacientes que tienen 50 centímetros. Wow. Que tú tienes que tratar de subir ese pezón que está casi en la rodilla, subirlo para acá. Sí. Y entonces hay varios tipos de cicatrices. La más frecuente en la paciente con gigantomastia es una cicatriz que le llaman en ancla. Como un ancla, que es una cicatriz que va en la areola, tiene una parte aquí vertical y la otra cicatriz en el surco mamario. Lo bueno es que la cicatriz se cubre con el sostén o con el traje de baño. La cicatriz va justamente donde uno se coloca el traje de baño. Entiendo. Y me imagino que mientras más grande puede que se presente puede ser más grande la cicatriz. Doctor, ¿y cómo se maneja, por ejemplo, en caso de alguna paciente que tenga algún tipo de queloide, que sea, o sea, recurrente? ¿Cómo te va manejando este tipo de situaciones en el caso de una
cicatrización. Normalmente las pacientes que tienen historia de queloide, ya uno lo sabe, le pregunta, ¿cómo tú cicatrizas? Siempre se ha hecho una heridita, y más que son del pueblo, que siempre te hace un raguño con alambre, tú lo ves. Nosotros, las pacientes que tienen queloide, empezamos a trabajar la cicatriz desde el mismo día de la cirugía. En la cirugía le podemos colocar, después que terminamos el procedimiento, le colocamos plasma rico en plaqueta en la cicatriz. Mejora muchísimo el plasma rico en plaqueta. Sí. Después de la cirugía, en el postoperatorio, le damos cremas para evitar el queloide, con cremas con esteroides, después del 7º o 21 día. En el 21 día le colocamos una banda de silicona. Una banda así mismo de silicona. Esa banda se la colocamos en la cicatriz y eso va a tener la presión sostenida de la banda de silicona sobre la cicatriz, disminuye lo que es la capacidad de la cicatriz y aplana la cicatriz. También lo que hace que la cicatriz se ponga feita es los rayos ultravioleta de la luz y el sol. Le colocamos bloqueador solar a la paciente, que tiene que ponerse mayor de 50 FT 3 o 4 veces al día. Y posteriormente a eso, si después vemos que como quiera viene un poquito de queloide, lo que le hacemos es que le inyectamos un medicamento esteroide intralesional y eso disminuye considerablemente lo que es la cicatriz patológica tipo queloidea. Aparte de que la paciente tiene que darse masaje constante con ligera presión en la misma cicatriz, en la misma dirección de la cicatriz, y eso evita que la cicatriz se ponga hipertrófica o queloidea. Entiendo. Bueno. Ahora bien, y si después de eso, como quiera tiene cicatriz queloidea, uno la manda a radioterapia, le hace un molde y uno le hace una revisión de la cicatriz y 4 horas después de la cirugía van y le dan radiación allí y eso disminuye la aparición de queloide. O sea que como quiera tiene todas... Hay muchísimas cosas que se puede hacer. Bueno, Sí. que bueno, doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa y cuando volvamos vamos a hablar de las complicaciones que pudieran surgir en un procedimiento quirúrgico. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Pasa al siguiente nivel y cubre tu salud con Senasa. Si ya cumpliste 18 años y eres estudiante, tus padres o titular solo deben enviar cédula, constancia de estudio y acta de nacimiento al WhatsApp 809-284-5399 y así de fácil estarás reafiliado. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Dorian García. Doctor, nos quedamos con las complicaciones, porque me imagino que hay una parte de cuidados que debe tener esa paciente en su casa. ¿Cuáles son estos cuidados que generalmente hacen, que la paciente no hace en su casa, que hacen que hayan complicaciones? Casi nadie le gusta hablar de complicaciones. Todo el mundo que viene a la televisión y que le pone en las redes sociales pone como que la cirugía o todo es perfecto. Sin embargo, existen complicaciones. La paciente, como le expliqué anteriormente, nosotros para evitar que la paciente se le haga discencia de la herida, o sea que la herida se le abra, que tenga infecciones, lo que hacemos nosotros es que solamente nosotros levantamos la cura, solamente nosotros la curamos, porque para curar las heridas tú necesitas una serie de requisitos, tener guantes estériles,
jabón de clorexidina, puede tener alcohol, yodopovidona para limpiar la cicatriz y la herida, y colocarte algunas cremitas que te colocamos tópicamente para aumentar el proceso de cicatrización y evitar las complicaciones infecciosas o de queloide. Si la paciente no tiene esa capacidad o no tiene el medio necesario para hacerlo, nosotros le decimos no lo haga, o la mayoría de veces nosotros somos los que lo hacemos, porque a veces no tienen las condiciones necesarias y entonces lo que hacen es que se complican las pacientes. Desde un punto de vista general, existen múltiples complicaciones, desde hemorragia, o sea, que se quede un vasito y que sangre la paciente después de la cirugía, que se abra la herida, lo que nosotros conocemos como dehiscencia de la herida, que tenga infección, y ese paciente que tiene grande tejido mamario, tienen más probabilidades de tener cualquier tipo de complicaciones. Sin embargo, son muy poco frecuentes las complicaciones. Puede haber complicaciones que la paciente pierda la sensibilidad después de la cirugía, que no sienta por los pezones, es una de las condiciones, porque uno tiene que mover mucha cantidad de tejido para reorganizar las mamas, y el nerviosito que va a inervar, o sea que le va a mandar la sensibilidad a lo que es el complejo de la areola del pezón, es más fino que un caballito, entonces no se ve y se puede lesionar. Puede haber necrosis, necrosis o destrucción de lo que es la areola y el pezón, son de las complicaciones más frecuentes que uno puede ver en este tipo de procedimiento. Doctor, en el caso de las complicaciones, cuando le llegan a la consulta, suponiendo que tienen una necrosis, este tipo de cosas, ¿tiene que volver a pasar por un procedimiento quirúrgico para restaurar la mama, o hay otras vías de tratamiento? Normalmente vamos a ver qué tipo de complicación nos llega. Si es una lesioncita muy pequeña, solamente con cura, algunas cremitas o apósitos se puede cerrar sin problema. Si hay una dehiscencia de herida considerable, normalmente unos poquitos de anestesia, unos punticos puede alojar los bordes. Si fuese una complicación más grave, como es una necrosis total del pezón, entonces el paciente tiene que esperar un proceso, y entonces uno, como es cirujano plástico y reconstructivo, le hace la reconstrucción del complejo areolar del pezón. Eso ya se hace en quirófano o se puede hacer en consulta, porque es un procedimiento pequeño y más o menos 20 minutos, y el paciente se puede ir normalmente a su casa el mismo día. Sí. Si la paciente tiene las mamas en aumento muy exageradas, ¿pasa por un solo procedimiento quirúrgico? A veces se ha visto en la necesidad de tener que esperar un tiempo y volver a operar para poder conseguir el resultado deseado. Normalmente uno trata de hacerlo en un solo procedimiento quirúrgico. Ahora bien, los americanos y los europeos prefieren quitar poco de tejido ahora y otro tejido, pero allá porque la seguridad social cubre la gigantomastia. Por aquí esos pacientes a veces tienen que esperar una gran lista de espera para poder operarse, y que tú le digas, oye, vamos a quitarte nomás 1000 gramos y el año que viene te vamos a meter en una cola para quitarte. Entonces no, nosotros tratamos de resolver el paciente en el mismo acto quirúrgico. Y en una paciente que haya sido operada, se descuidó y volvió a tener un aumento, ¿más o menos cuánto tiempo tendría que esperar para volver a operarse? El proceso de cicatrización de la herida dura desde un año. Luego que la paciente dure un año después de la cirugía, si vemos que las mamas son muy grandes, otra vez se le puede hacer un procedimiento quirúrgico. Pero antes del año no se puede inventar hacer otro tipo de cirugía. Entiendo. Ahorita habíamos hablado de algunas enfermedades sistémicas que pudieran confundir, o sea, que pudieran ser tal vez quizás una contraindicación para los procedimientos quirúrgicos, pero también tenemos algunas que son de la sangre. Estamos hablando de la cicatrización de un paciente diabético que no esté controlado, estamos hablando de personas que tal vez tengan falsemia, hemofilia. ¿Pudieran operarse o hay que tomar condiciones extras con este tipo de pacientes? Bueno, los hemofílicos uno trata de, en la medida de lo general, de no operarlo, porque tiene trastornos de la coagulación de la sangre, el paciente puede sangrar muchísimo. Y a diferencia, cuando esas mamas son tan grandes, los vasos sanguíneos son enormes, porque necesita gran cantidad de sangre y oxígeno para poder nutrir esos tejidos. Ya la falsemia, si es portadora, se puede operar sin ningún problema. Sin embargo, todos esos pacientes que tienen alguna condición hematológica, lo mandamos al hematólogo para que nos dé su orientación. En algunos casos puede decir que sí y otras veces puede decir que no, pero a veces uno trata de esquivar lo que son hemofílicos, y esto, como son de jornada, uno tiene que tratar de operar a los pacientes que tengan el menor riesgo, porque si ocurre una tragedia en una jornada, esto fue porque una jornada, la gente minimiza a veces que la entrega del profesional cuando algo que es gratuito. Sí. Doctora, ¿habría alguna relación entre una mama gigante y cáncer de mama o no necesariamente? No se ha demostrado incidencia entre lo que es la gigantomastia y el cáncer de mama. Ahora bien,
si tenemos más tejido glandular, por lo simple lógica es más propenso que puedan haber células allí que sean atípicas y que el paciente a veces cuando tiene un nodulito no lo puede tocar, no lo siente. No es lo mismo una mama pequeña que tú cuando te toca, tú dices, por aquí hay algo que yo no lo sentía. Cuando son mamas numerosas, tú no puedes percibir nada de eso. Y pues si aparece algo, tú lo vas a detectar ya en estado más avanzado. Sí, entiendo. Doctor, ¿por qué a través de la clínica cristiana a la que usted pertenece es tan importante darle este tipo de apoyo a la sociedad? Bueno, yo creo que la parte fundamental de cualquier médico es la parte humana. Y la directora realmente es muy humana y ve que realmente en San Juan y los pueblos cercanos hay muchísimos pacientes que tienen gigantomastia y se acercan todo el día a la clínica. Entonces, buscar algo factible para tratar de resolver ese problema es algo fundamental. Y eso realmente uno no se llena con dinero, sino con esa emoción que presentan esos pacientes luego de someterse a una cirugía y tratar y cambiar la vida. ¿Estos casos no se pudieran estar presentando por regiones que sean más característicos, ya sea por condiciones genéticas o individuales de cada región? Se lo digo porque sabemos que tenemos algunos lugares, por ejemplo, donde tenemos personas que pueden tener propensión a síndrome de Down, porque se casan mucho primo con primo. Entonces, ¿esto pudiera darse también en el caso de esta condición? Bueno, hay casos que se han demostrado que cuando hay consanguinidad puede aumentar también lo que son las alteraciones a nivel del tejido mamario. Sin embargo, nosotros vemos que en el sur profundo es diferente. Hay que ver qué hacen los sureños que no hacen las demás personas, porque ahí sí uno ve muchísimas mamas gigantes. Nosotros hicimos un operativo para evaluar, por ejemplo, en la Santa Farfán de yo soy, y en un día evaluamos 200 mujeres que tenían las mamas que todas tenían criterio para operarse. Y entonces tú dices, ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo estudié en Venezuela y yo no veía todo eso así, yo no veía esas mamas así. Pero creo que la raza, la parte negra, somos más propensos a tener esas gigantomastia, porque en Brasil hay sitios que las mamas son igual que aquí. Entonces yo creo que realmente la raza influye un papel importante, la región y la alimentación, porque vemos más que para el sur son más propensos. E incluso hacemos más operativos para el sur, para Ona, la San Juan de la Maguana, la Mata Farfán, todo eso se hace, Asua, San Cristóbal. Ahora que tú me lo estás mencionando, que mi familia es del sur, yo estoy pensando en primas mías que tenían esa condición y tuvieron que reducirse. Sí, es muchísimo. Parte ya en Santiago, casi uno ve en el Cibao, pero no tanto como realmente en el nivel del sur. Sí, o sea que sí pudiera haber un factor genético. No se ha estudiado bien, pero puede haber un cruce realmente ahí que realmente favorece a que la paciente tenga la mama tan grande. Doctor, ¿usted ha tenido un caso que le ha impactado y le ha dejado una enseñanza entre tantas veces que ha operado? Claro, sí. Por ejemplo, yo hice mi tesis para graduarme de cirujano plástico sobre las hendiduras labiopalatinas. O sea, reparar el labio hendido a paciente. Sí. Operamos aproximadamente como 200 pacientes y esos pacientes, la madre, cuando tú operas un paciente del labio o del paladar hendido, es algo demasiado gratificante y te cambia la vida, porque la familia se ve unida para buscar una solución a esos pacientes. Y cuando tú ves que tú le puedes recuperar eso, es algo muy emocionante que tú dices, ven acá, por lo menos hice algo bueno hoy. Y en el caso de estas condiciones de la mama gigante, ¿ha tenido algún caso que para usted ha sido el más gratificante? Sí, operamos. Hay muchos casos gratificantes, pero hemos operado. El que marca. Hemos operado, por ejemplo, en la clínica allá en la Cristiana, la semana pasada, 2 semanas, operamos una niña de 16 años. Wow. Que ella tenía una asimetría mamaria. ¿Qué quiere decir? Ella tenía una gigantomastia de un lado y del otro lado tenía la teta, el seno, como una pelota de tenis. O sea que totalmente. Entonces le hicimos una simetrización, le pusimos a esa mamá grande, se la pusimos pequeña, y esa niña, algo emocionante. Y también una niña que operamos de 16 años que tenía un cáncer del seno. Y entonces en un seno, entonces le iban a hacer la amputación del seno. Era un hospital público y un amigo que decía una pediatra me dijo, Dorian, yo creo que no te me llevo en este caso, y fuimos y lo operamos. Y entonces el seno amputado, le pusimos su implante y le simetrizamos la otra, y entonces eso fue un caso muy gratificante, que son pacientes
que no tienen recursos y que gracias a Dios se pueden resolver. Gracias a Dios por personas como usted, doctor, porque realmente está un poquito complicado. Hay muchos que hacen esto, lo que pasa es que esto no vende. Exacto. Esto no vende. Sí. Doctor, pero usted acaba de decirme algo muy importante, y es que este agrandamiento puede ocurrirse en un solo seno, no necesariamente tiene que ser simultáneo en los dos. Sí. ¿Y esto es por las mismas condiciones? No, cuando hay una condición que tú nomás ves que hay una mamá grande de un solo lado y el otro lado chiquita, tú empiezas a estudiarlo, a veces hay algún síndrome. Hay un síndrome que le llaman síndrome de Poland, que se caracteriza por la ausencia del pectoral y la ausencia de la mama. Entonces, a esos pacientes tiene que hacerles resonancia magnética para ver si hay ausencia del pectoral mayor y el pectoral menor. Sin embargo, no, estaban ahí presentes. Entonces, son casos aislados, no se ven muy frecuentes, pero pueden aparecer. Pero si están apareciendo en nuestro país, que de por sí tenemos una condición con sí, algo que es escaso y es muy frecuente, puede haber algún cruce también genético. Puede haber, pero también ese síndrome es conocido a nivel mundial. He visto aquí varios, pero sí se podía estudiar a ver qué está pasando allí. Pues hablando de la jornada, doctor, si alguien de la población desea ir a la jornada, ¿dónde puede conseguir la información? ¿Cómo puede llegar a alguna mujer que lo esté necesitando? Nosotros normalmente damos nuestro número, es el 829-469-5768, y pueden visitar directamente la Clínica Cristiana, que hay una chica que la va a recibir allí, o pueden seguirlo a través de las redes sociales, Clínica Cristiana de Salud Integral, y ahí estaría toda la información de cómo evaluarte, dónde debe ir para evaluarte y qué hacer para participar o ser calificada para la jornada. Generalmente estos pacientes cuando llegan porque ellas se han visto, están siendo afectadas por la condición o por referimiento. Llegan de las dos formas. Algunas que ya no aguantan más el dolor de espalda, le ven a uno en las redes sociales y ve que uno está haciendo esto de forma gratuita en algunos centros y llegan allí. Y otras veces lo refieren a algunos colegas, como por ejemplo el neurocirujano, el ortopedista, porque ellas van ante esos médicos porque tienen dolor de la columna. Me duele la columna y voy al neurocirujano o al ortopedista. Y cuando yo lo evalúo me dicen, no, tú tienes una elevación de la columna y es por el peso, y se ve cuando hacen estudio, se ve que todos esos músculos están muy inflamados y es para contrarrestar el peso de las mamas. Entonces ahí no le envían y uno trata de resolver a esos pacientes. Cuando llegan estos pacientes que ya tienen desviaciones, luego de que se le hace el procedimiento quirúrgico, ¿vuelve a recuperar la salud en las desviaciones o ya eso se queda permanente? El dolor desaparece inmediatamente. Desde que tú operas al paciente ya se le va el dolor. Y la desviación tú la vuelves y la remita al médico tratante, y normalmente esa desviación se corrige porque era más posicional por el peso de la mama, que siempre andan encorvadas. Entonces por eso a veces las columnas se pueden escobar un poquito, pero después que uno quita el agente causal, que era el gran volumen de las mamas, mejora mucho. ¿Pero hay alguna condición que no se mejore después de la operación porque el paciente se descuidó? Claro, si ya tú tienes una hernia de disco o te tiene algo ya muy grande, entonces ya va a tener que someterse a una cirugía por el neurocirujano para tratar de estabilizar la columna y que no te siga doliendo. Por eso es bueno que el paciente, desde que tiene esa condición, no espere que ya no tenga un dolor crónico de la columna para ir a someterse a ese tipo de procedimiento. Pero es que también, doctor, seguramente en muchas de las poblaciones han normalizado los senos grandes, o estos senos exagerados. No lo han normalizado. Hay alguna gente que le gusta sus senos grandes, pero lo que pasa es que hay una lista aquí de espera bastante grande y algunos pacientes duran muchísimo tiempo para someterse a una cirugía. Y no es que ellas no han buscado, ellas han buscado, pero como hay 300, 400, 1000, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes ya de tu turno, ya tienes una condición realmente de salud importante. O sea, que ustedes vienen de cierta forma a ayudar en ese vacío de esa lista de espera tan larga. Claro, por ejemplo, nosotros una vez hicimos un levantamiento ahí en el hospital de los profesores y encontramos en 1 o 2 semanas, habían 100 ya en la lista de profesoras que necesitaban eso. Pero a veces no hay poder resolutivo para resolver a esos pacientes. Creo que nomás pudimos operar 2 o 3 porque no pudo. La ARS que no tenía para pagar, entonces eso pasó. Doctor, ¿y cuántos casos te lleva ya de cirugías de mama, de este tipo de...? Bueno, yo tengo más de 7 años haciendo por lo menos 10 al mes.
Wow. Es mucho, hay que multiplicar. Pero yo lo estoy multiplicando también por la cantidad de pacientes que han sufrido de la condición. Sí. O sea que sí, es una suma bastante grande. Hay mucho, bastante. Y hay muchas fundaciones que están haciendo reducciones mamarias. Ajá. Pasa que casi no se ve. ¿Usted siente que hay cierto descuido porque esta parte quizás no lo consideran tan importante por lo de la parte remunerativa? No, lo que pasa es que la salud pública y la aseguradora deberían eso incluirlo en el catálogo, que la paciente que tenga su seguro pueda operarse como para hacer una hernia inguinal, de una hernia umbilical o de una vesícula que se le cubra, porque esa no lo consideran porque no piensan que es importante. Sin embargo, eso es limitante, igual que cuando una paciente tiene una hernia discal o una hernia umbilical. Actualmente hay un proyecto de ley que probablemente ya se sometió y que se aprobó, y falta solamente ya que entre en funcionamiento, que todas las pacientes que tengan un seguro puedan operarse sus mamas de reducción. Bueno, o sea, eso es una noticia positiva. Sí, pero entonces tendríamos la cola de la fila bien larga que hay en lista de espera, ¿no? No, porque entonces esto va a aumentar que tú puedes operar más pacientes. Que cualquier cirujano plástico claro, que se interese yo en quisiera hacerlo. operar 3 diarios, pero no la puedo operar porque no tendría que tener que pagar los insumos para poder operar a los pacientes. Entonces, si tiene alguien que le va a pagar los insumos, que son las aseguradoras, sí, tú lo operas porque uno no quiere ganar dinero por esa paciente, tú lo quieres resolver la vida de esas pacientes. Entiendo. Entonces es algo muy bonito. Sí. Doctor, si tuviera que dejarle algún consejo a estas mujeres que tienen esta condición, ¿cuál sería? Bueno, que luchen por sus sueños. La gigantomastia es un proceso que le causa inconformidad, inestabilidad emocional, pérdida del trabajo, pérdida de la vida sexual. Si usted tiene esa condición, acérquese a cualquier cirujano plástico, que estamos en la disposición de ayudarle. No deje eso para última hora y luche por sus sueños. Ese es sus sueños, operarse de las mamas. Y poder dejar de estar sin dolor, me imagino que tiene Claro, que sí, el sufrimiento no es bueno, y esas pacientes la mayoría son muy jóvenes que necesitan por lo menos incorporarse a esas actividades cotidianas, hacer su vida normal, y no lo pueden hacer porque no encuentran el sostén adecuado. El dolor del palo es bastante doloroso, las infecciones no se pueden higienizar, siempre tienen que estar lavando esa parte de allí, sí, y algo que no es bonito. Sí, en el caso de las menores de edad, que me habló de 2 casos de 16 años, me imagino que esto se realiza con consentimiento de los padres. Claro, claro. Sí. Toda la cirugía plástica, desde el punto de vista estético, no se puede hacer antes de los 18 años, que es la edad mínima. Cuando hay algo reconstructivo, como son de la gigantomastia, o la paciente tiene alguna secuela por alguna lesión, sí se pueden hacer siempre y cuando el padre firme los consentimientos adecuados. Sí, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene las cámaras para dar sus redes sociales, número de teléfono y para cualquier persona interesada. Mi nombre es Dorian García, cirujano plástico reconstructivo. Estamos ubicados en la Clínica Cristiana, y aquí en Santo Domingo, en Rejuvenate, calle Carlos Mejía Rical, número 96, Arroyo Hondo. Nos pueden seguir a través de Dorian García en Instagram, y el número de teléfono 829-469-5768. Ahí estamos para ayudarle. Doctor, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. De verdad es muy gratificante saber que hay cirujanos como usted ayudando a la sociedad. Gracias a ustedes por invitarme, y muy complacido por esta hora aquí con ustedes. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud, y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.